Familias de pacto. El matrimonio, con sus bendiciones y desafíos, es un pacto de amor a través del cual, como familia, nos disponemos a regresar el orden de Dios a nuestros hogares para ser bendecidos mutuamente y honrar al Señor. Ya con ustedes, Familias de Pacto. Bienvenidos al segmento Conexión Bíblica, un breve acercamiento a las Sagradas Escrituras para su mejor comprensión. El libro del Génesis, tercera parte. En su conexión bíblica de hoy les presentamos la era de los patriarcas. Génesis del capítulo 12 al 50 puede tomarse como historias y tradiciones tomadas de las memorias de las familias del pueblo judío, preservadas amorosamente durante siglos en forma oral y escrita. Uno de sus objetivos es narrar la vida de los patriarcas, como la preparación del gobierno teocrático que habrá de venir al entregar Jehová las tablas de la ley a Moisés. La era de los patriarcas comienza con el pacto abrámico, o sea, el pacto que Dios hizo con Abraham. Dios escoge a Abraham, no por méritos, sino por gracia, al igual que el resto de los patriarcas, Isaac y Jacob. Y esta gracia de Dios les acompañará todo el tiempo hasta su entrada a Egipto. Estas historias y tradiciones familiares que circulaban, al unirse dieron una imagen continua de los orígenes de Israel, con sus relatos de las antiguas peregrinaciones de los patriarcas en Canaán y su final afianzamiento en Egipto. Al narrar estas historias y tradiciones, se incorporó algún material extra, con diferentes propósitos. Uno podría ser resaltar la importancia de ciertos centros de cultos, como Betel, lugares de entierro, como Macpela, pozos y fronteras como Galaad. La historia de José no únicamente proporciona la única fuente de material para la memoria histórica de lo que fue una larga estancia en Egipto, sino algo más importante. Indica la manera en la que Jehová convirtió las fuerzas del mal, desatadas por el pecado en el paraíso, en un bien salvífico, la preservación de su pueblo. Con José como segundo de Faraón, Dios seguirá mostrando toda su gracia y misericordia, ahora a través de José. Es todo por hoy, hermanos. Hasta la próxima. Gracias por acompañarnos en Familias de Pacto. A continuación, abordaremos un tema esencial para tu vida familiar y conyugal, basados en la palabra de Dios. Dejamos en el uso del tiempo a nuestros anfitriones de hoy, los esposos Argueta Juárez. Bendiciones, hermanos. Qué gusto, qué privilegio estar nuevamente en el programa Familias de Pacto del Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo en Central. Siempre abordando el tema que en este mes estamos compartiendo en el Ministerio Familiar, tanto en la radio como en las reuniones que tenemos los sábados a las 4 de la tarde, a las cuales también pues les invitamos que usted venga con su familia, venga con sus hijos a edificarse y aprender más, porque pues tratamos diferentes situaciones que nos van a ayudar como familia. Así que en esta ocasión el tema que queremos compartir es la música y la renovación de la mente. Y para ello pues tenemos dos invitados que son hermanos siervos en el ministerio familiar y también en otras áreas de la iglesia, como es la alabanza, donde está nuestro hermano Eddie, y Vero, su esposa, como un apoyo, porque pues la familia toda está de privilegio, no solo es uno, ¿verdad? Todos estamos de privilegio cuando uno está al frente, o uno vemos, pero toda la familia está ahí, ¿verdad? Entonces, pues con la ayuda del Señor y con la ayuda de mis hermanos, queremos abordar este tema, solo para dejarles una idea de lo que vamos a hablar. La importancia de la música, hermanos, la importancia de renovar nuestra mente por la influencia que hoy día está en la música. No, antes era la radio y que eventualmente sintonizamos. No, ahora la música también la tenemos en los dispositivos celulares y vamos
nos acompaña donde quiera que estemos, está a la mano. Entonces, y debemos de entender que nuestros hijos también la tienen a la mano. Por lo tanto, tenemos que aprender con la instrucción de la palabra a escoger lo bueno, ¿verdad? A seleccionar lo que nos va a edificar, tanto a nosotros como a nuestra familia, y poder ser instruidos en eso y enseñarles también a nuestros hijos. Así que quiero dejarle el tiempo a Eddie y Vero para enviarles también un saludo. Gracias, Sergio, y gracias a la amada audiencia de Radio 760. Gracias por conectarse cada sábado, y es un gusto para nosotros como familia poder compartir, ¿verdad? Y que a través de la palabra conozcamos más, y cabal, como lo decías muy puntualmente, ¿verdad, Sergio? En este tema que es tan importante como la música y la renovación de la mente. Gracias por la invitación. Amén, hermanos, es una bendición para nosotros poder compartir este tema tan importante, ¿verdad? Para que nuestros hijos también, ¿verdad? Sean edificados y podamos ser de bendición también para muchos padres, ¿verdad? Que nos están escuchando acerca de este tema ahí sí que tan preocupante muchas veces, ¿verdad? El saber uno qué escucha nuestro hijo, ¿verdad? Si realmente están escuchando música, ¿verdad? Que sea de bendición, o música que los está alejando, ¿verdad? Entonces, aquí estamos para que el Señor sea el que tome cuidado esta mañana. Amén. Excelente. Para ir empezando poco a poco con el tema, me gustaría, Eddie, y si pudieras explicar el origen de la música, de acuerdo a la palabra. Eddie, no sé si me escuchaste, quisiera que comentaras el origen de la música, dónde nace la música, qué es la música, para poner en contexto a nuestros hermanos. Bueno, no, Eddie, no sé si me escuchaste. Gracias. Fíjate que no, la señal se nos fue ahorita, no sé si... Perdón, voy a repetir la pregunta. Voy a repetir la pregunta. Si nos puedes poner en contexto, ¿qué es el origen de la música? ¿Cómo empieza? ¿Qué es la música? Así, muchas gracias. Pues fíjate que, estudiando ahí la palabra, hay varios textos que hablan sobre la música, y sobre todo el origen, ¿verdad? Y sabemos que el origen de la música la tenemos en Dios, ¿verdad? Mucho antes de que la tierra fuera creada, ya existía la música, ¿verdad? Y en Isaías 43:7, ¿verdad? Según la versión TLA, dice que Dios nos ha creado para que le adoremos y cantemos alabanzas. Incluso en Ezequiel, ¿verdad? Habla sobre el rey de Tiro, y es una figura de la creación de Luzbel, y habla que él fue creado entre piedras y entre música, ¿verdad? Tambores, y la misma música fue hecha incluso para su día de nacimiento. Entonces, la música no es algo que el hombre haya creado, ¿verdad? Haya descubierto aquí, ¿verdad? Sino que fue una inspiración que Dios que fue una herramienta, ¿verdad? Que Dios le dio al hombre, ¿verdad? Para que le adorara y le cantara, porque para eso es la música, ¿verdad? Para que lo tengamos delante de Dios. Amén. Amén, muy bien. Sí, es cierto, la música no nació aquí en la tierra, sino que nació en el cielo, ¿verdad? Como bien decías, y creo que tiene un origen en la inspiración, ¿verdad? Que es en el Señor. Y eso pues nos va guiando y nos va llevando para entender también la música que escuchamos aquí en la tierra, ¿verdad? Ya aterrizándolo un poquito, podemos entender qué componentes tiene la música, Eddie. Sí, sabemos que la música, ¿verdad? Es una combinación de sonidos, ¿verdad? De armonías, de ritmos agradables, ¿verdad? Al oído, agradables a nuestra mente, incluso influyen en nuestro cuerpo, influyen en nuestro estado de ánimo, ¿verdad? Y que todo eso, pues, está hecho para que nosotros adoremos al Señor, ¿verdad? La música, desde
la primera mención que se habla está en Génesis 4:21, ¿verdad? Que se habla de Jubal, ¿verdad? De la descendencia de Caín, que él fue alguien que era diestro, era ejecutante del arpa, de la flauta, y que por ahí, ¿verdad? Ya vino las primeras manifestaciones de lo que es la música. Entonces, esa es la parte de la música que tenemos. Ajá. Claro, interesante, ¿verdad? Porque ya aparecen ahí instrumentos. En esa cita que decías de Génesis 4:21, que este hombre de la descendencia de Caín, llamado Jubal, yo estaba viendo el nombre de él y significa río. Entonces, ¿cómo la música puede convertirse en un río que si no viene del fluir del Señor puede arrastrarnos a otras acciones, a otros sentimientos, a otras cosas que vamos a ir hablando poco a poco de ello, de cuidarnos mucho en nuestro corazón, de qué escuchamos, ¿verdad? ¿Qué nos motiva a oírlo, ¿verdad? Entonces, este Jubal, interesante, porque aparecen por primera vez instrumentos creados para pues hacer música, ¿verdad? La letra es la parte importante, ¿qué se dice en lo que se canta? Yo creo que eso es lo que uno está confesando al decirlo, lo que uno está diciendo está saliendo del corazón. Entonces, vamos entendiendo un poquito más esa parte. Entonces, yo creo que en eso que comentaba Cedi, que viene esa pregunta importante, ¿verdad? ¿Qué inspira la música realmente? Cuando hablamos de la música terrenal, como sabemos que hay sabiduría del cielo, también hay sabiduría terrenal, ¿verdad? Y dice que es diabólica también. Entonces quiere decir que hay un conocimiento para hacer esa música. ¿Qué nos podrías comentar al respecto de? Sí, la verdad que recordemos que Luzbel fue creado, ¿verdad?, entre música, ¿verdad? Y después él encontraron soberbia y todo un proceso de tal manera que fue enviado a la tierra, ¿verdad? Y él también buscaba a las personas y al hombre, ¿verdad?, que lo adorara. Y él también tiene esa capacidad de inspirar al mismo hombre, ¿verdad? Y poder él recibir su propia alabanza, ¿verdad? Y esto es interesante porque el hombre siempre está necesitado de quien adorar. Recordemos el texto que dice en Juan, ¿verdad? 3, cuando Jesús es tentado, ¿verdad? Y en la última tentación el enemigo le dice, si postrado me adorares, yo te voy a dar todo esto, ¿verdad? Y le dice, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él servirás, ¿verdad? Y en ese adorar y servir, ahí vemos que ahí va también la parte de la música, la parte del canto, ¿verdad? Que el enemigo le quería quitar a él, o quería que él recibir de parte de Jesús, pero sabemos que Jesús con la palabra lo confrontó y ahí sí que lo venció, ¿verdad? Y esa es la parte que a nosotros nos corresponde ahora, analizar hacia dónde van nuestras acciones, hacia dónde van nuestras palabras y a quién estamos adorando, porque siempre estamos adorando a alguien, ¿verdad? O adoramos a dioses ajenos, o adoramos a nuestro propio humanismo, o realmente estamos adorando a Dios, que es el creador de todas las cosas, ¿verdad? Y por eso le exaltamos, por eso le adoramos, por eso lo invocamos, ¿verdad? Y siempre cuando oramos a veces decimos, Señor, tú que estás aquí, ¿verdad? Tú que manifiestas tu poder, y etcétera, porque creemos en Él, ¿verdad? Y eso también después lo acompañamos con música en los cantos que estamos expresando. Excelente. Sí, yo creo que la parte importante en esto es entender de que la música ya la conocíamos antes de venir a Cristo, ¿verdad? Es interesante eso. La música ya la conocíamos antes de venir a Cristo, solo que esa música nos llevaba a despertar ciertos sentimientos, cierta intención, ¿verdad? Que no precisamente nos iba a edificar en algunos recuerdos, ¿verdad? Y de repente despertaba amargura o violencia. Hay música para todo, a ustedes. Por eso es bien cuidadoso a qué le prestamos los oídos. Entonces, y me gusta la parte que comentabas, que el hombre siempre busca a quien adorar,
Dicen Romanos que aunque conocían a Dios, no le dieron honra. O sea, la gloria que él merecía, la alabanza que él merecía, sino que dice que su mente fue entregada a cosas impuras. O sea, no la renovaron, ¿verdad? En el Señor que conocían. Y entonces resultaron adorando cuadrúpedos, imágenes y al mismo hombre, ¿verdad? Entonces se fueron deshonrando más. Entonces, creo que esa es la parte interesante que comentaba, ¿verdad? ¿A quién? ¿Qué dejamos entrar a nuestra vida? Y no cabe duda que cuando venimos a Cristo y nacemos de nuevo, la nueva naturaleza de Cristo nos enseña a quién adorar ahora, ¿verdad? Por eso el Señor Jesús le dijo a la samaritana, viene la hora, dijo, y ahora es en que los verdaderos adoradores, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu, ¿por qué? Porque vamos a tener un espíritu ya vivo, no muerto, ¿verdad? En la cual antes el alma se dejaba dominar por los sentimientos que despertaba la música, sino que ahora va a venir la inspiración del Espíritu Santo y poner ese canto al Señor, como decías, aunque no haya música, aunque no haya instrumentos, pero va a haber un espíritu dispuesto a alabar. Bueno, sigamos, Eddie, porque si no nos entretenemos. ¿Qué nos podrías comentar acerca de cómo se corrompió la música, Eddie? Sí, la verdad que, como te decía anteriormente, el enemigo busca, ¿verdad?, que le adoren, y ahí es donde entra la corrupción de la música, ¿verdad? Dios, cuando instituyó el templo, ¿verdad?, el templo ya de Salomón, incluso antes del tabernáculo, habían sacerdotes, habían hombres, ¿verdad?, de la tribu de Judá que venían y estaban preparados, ¿verdad?, instruidos para adorar. Incluso habían turnos de 24 horas, dice, ¿verdad?, y continuamente había quien cantara, quien tocara una trompeta, quien usara un pandero, y todo eso era para exaltar el nombre de Dios, ¿verdad? Pero el enemigo siempre lo ha querido corromper, ¿verdad? Siempre ha querido que a él se le dé se le exalte, ¿verdad? Se le ponga en lugar de Dios, pero sabemos que nosotros fuimos llamados, como dice la palabra en Efesios 1, que fuimos creados para la alabanza de la gloria de su nombre, ¿verdad? Y realmente hablamos un poquito aquí también de la diferencia de la música del mundo y la música cristiana, ¿verdad? Y eso, la diferencia radica realmente en a quién va dirigida, ¿verdad? Porque oímos un acorde de do en el mundo, pues es un mismo acorde de do en la iglesia, ¿verdad? es igual, ¿verdad? Pero realmente a quién va dirigido o por qué propósito, pues eso es lo importante. Entonces, la música secular es la que ministra al alma en sus pasiones, en sus deseos de los ojos, en los deseos de la carne, en la vanagloria de la vida, ¿verdad? Incluso exalta la idolatría, la hechicería, ¿verdad? Y eso va también a veces dirigido a demonios y al mismo enemigo, ¿verdad? Y la música del mundo puede influir muy fuertemente en alguien para exaltar sus concupiscencias, ¿verdad? Su conocimiento del mal, del pecado. Incluso acá, la inspiración, ¿verdad?, viene de un hombre de carnal, ¿verdad?, de un hombre pues dominado a veces por espíritus, ¿verdad?, que ahí sí que como que le inspiran, ¿verdad?, le dictan qué es lo que tiene que decir, y por eso a veces yo veía esa parte, ¿verdad?, que como el mundo a veces te dice algo, ¿verdad?, directamente, pero como te lo dice con música, te lo dice alegre, pero te lo dice, ¿verdad? Sí. Si le quitaras la música y solo le ves la letra, dices, uy, eso está fuerte, eso va a causar daño en mi vida, en mi alma, en mi cuerpo, ¿verdad? Y así está el mundo, ¿verdad? Incluso nosotros como latinos, ¿verdad?, que estamos influenciados por la música en inglés, ¿verdad? Yo me recuerdo que mi hermano mayor, ¿verdad?, cuando era chiquito, le gustaba cierta música y le decíamos, ¿por qué oís eso? Pues porque me gusta, pero ¿sabes inglés? No, pero me gusta. Porque iba dirigida al cuerpo, pues iba dirigida a su alma, iba dirigida a ese sentimiento de moverse, ¿verdad? Como dicen los ingleses, ¿verdad? Un feeling ahí, un mover, pero realmente eso, cuando uno ya analiza las letras y va a ciertas cuestiones, realmente está hablando de cosas fuertes, cosas pecaminosas, cosas de las obras de la carne, ¿verdad? En cambio, la música del Señor es la que nos lleva
tener gratitud, a exaltar al Señor. La música del Señor es la que exalta los dones y los frutos del Espíritu en nosotros, ¿verdad? Nos lleva a una consagración también, ¿verdad? Una santificación, porque al final la adoración no es para nosotros, es para Dios, ¿verdad? El que canta, el que tiene esa bendición, ese privilegio, ese don, ¿verdad? Y lo dirige a Dios, pues está haciendo una obra cabal para lo que él fue creado, para exaltar el nombre del Señor. Incluso la inspiración de esos cánticos tiene que venir del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo nos guía a la palabra o por la palabra. Entonces, los cantos que nosotros tenemos que cantar y ser inspirados y hacer son los que vienen, como dice la palabra, dice ya Pablo, ¿verdad? La palabra profética más segura es la Escritura. Y ahí es donde nos tenemos que basar para que realmente esas letras vayan a Dios y exalten su nombre y nos lleven a nosotros a agradecer, nos lleven a nosotros a amarlo más, ¿verdad? Hay varios temas en eso, pero creo que algo que es importante es ponerlo al Señor en alto y exaltarlo sobre todo. Amén. Perdón, Sergio. Amén. Qué bonito. Sí, yo creo que lo importante es que la música que es del Señor, pues nos va a llevar a invocar al Señor. El Señor Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Entonces, cuando uno da sus palabras al Señor, se mueve un ambiente espiritual que el Señor, en respuesta a esa alabanza, a esa adoración, o acompañada de instrumentos que puede ser o no puede ser, en respuesta va a venir del Señor también una visitación espiritual. Por eso vemos que hay reuniones donde se mueve el Espíritu de Dios a través de la música, está ministrando también al pueblo. Porque dice en Hebreos, te alabaré en medio de mis hermanos, dice. Quiere decir que Él visita a su pueblo en medio de la alabanza, dice. Pero esa alabanza que está haciendo una confesión que la cree en el Señor. Por eso es un canto. Un canto es una expresión de algo que se cree, ¿verdad? Entonces, al Señor. Entonces, fíjense que yo estaba leyendo unas investigaciones de las plantas, y las plantas, cuando le ponían música rock o en cierta frecuencia, dice que abren sus poros se cierran sus poros y esa planta no crece. Creo que es a los 1000 Hz, 800 Hz. Entonces esa planta se cierra y no crece cuando le ponían música en esa intensidad. La planta incluso se alejaba un poco, pero cuando le ponían música instrumental, póngase de Vivaldi, de Mozart y todos ellos, que estaba en una frecuencia más baja, la plantita se abría sus poros y la respiración hacia ella era más intensa y su crecimiento se desarrollaba. Pero lo que me llamó la atención es que eso sucedía nada más en la etapa de crecimiento de la planta, no cuando ya era adulta, sino en la etapa de crecimiento. Entonces, cómo es de interesante ver qué escuchan nuestros hijos. Ya vamos a hablar de eso. ¿Qué están oyendo ellos en esta etapa ahorita? ¿Qué los está formando? En nosotros, ¿qué llevamos que no nos hemos limpiado todavía y que de repente lo estamos llevando en casa? Porque pueden ver una doble vida en nosotros, nuestros hijos, ¿verdad? Que mi papá como levanta las manos, como alaba al Señor en la iglesia, pero aquí en la casa pone salsa, pone otro tipo de música, ¿verdad? Y entonces como que está esa confusión y el niño va a absorber eso también, ¿verdad? Esa confusión. Pero bueno, sigamos. ¿Qué más tenemos, Eddie? ¿Qué más tenemos? ¿Es buena o no es buena la música cristiana? La otra pregunta es esa, sí, ¿es buena o no es buena la música cristiana? ¿Toda la música cristiana es buena o no es buena? No toda. Yo cuando explico eso, lo hablo así como cuando la comida, ¿verdad? Ustedes, ¿toda la música es buena? No, ¿verdad? Hay música, hay comida como para entretener un rato el estómago, ¿verdad? Sin decir marcas porque no se puede, pero hay frituras y cositas así que no van a ser saludables, no son para nutrir realmente el cuerpo, solo para distraer al estómago, ¿verdad? Y hay que tener cuidado con eso, porque creo que a veces también como que
el enemigo ha tomado cierto espacio en eso y solo usa cierto ritmo, cierta música, cierta letra, que realmente no va a edificar tu espíritu. Y recordemos que debe ser edificación para mi espíritu, alma y cuerpo. Debe ser algo que me lleve y me acerque más al Señor. Y lo va a relacionar con esto, ¿verdad? Que dice, donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Esa música que realmente me va a edificar, me va a llevar a la libertad. Y algo que yo he percibido mucho es cuando cantamos en la iglesia y cantamos coros, y realmente el Señor libera en medio de la alabanza, libera en medio de la adoración. Y eso es impactante, ¿verdad? Porque solo Él nos puede hacer libres totalmente. Dice, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Entonces, ¿qué estamos cantando? ¿La verdad de Cristo, la verdad de la palabra o mentira? ¿Verdad? Tenemos que cantar la verdad. Y esa es la parte interesante. No toda la música que tú escuches, tal vez que se puede hacer entre comillas, ¿verdad? Se diga cristiana, realmente es de edificación. Ahí sí que hay que ser selectivos y ver que realmente incluso está con la palabra. Quítale la música, pero ve la letra. Y si la letra contradice la palabra, no la comas, no la escuches, ¿verdad? Sí. Porque realmente a veces puede estar solo llena de un humanismo o de legalismo o de comunismo, y que realmente no va a llenar realmente esa alma, no va a ser una satisfacción plena, ¿verdad? Amén. Claro. Amén. Vero, quería preguntarte, ¿cómo la música ha sido un testimonio en tu vida? Cuéntame, ¿qué experiencia te ha dado el Señor en eso? Amén. Sí, la verdad que la música fue realmente la que el Señor usó para que yo pudiera conocerlo, porque realmente cuando yo conocí al Señor, pues yo venía pues del mundo en donde escuché música, ¿verdad? De varios géneros, ¿verdad? Y realmente yo haciendo, ahí sí que un recordatorio hoy por la tarde de realmente de cómo influye la música, a qué nivel lo lleva uno, la música del mundo, me ponía a pensar en mi vida, ¿verdad? De cómo yo la veía, la música, yo la veía, pero si no hace daño, todo está bien, ¿verdad? No, al contrario, me mantiene alegre, me mantiene contenta, feliz, porque estoy cantando. Entonces, yo decía, realmente, pero ahora me doy cuenta porque uno, como decía Eddie, puede uno terminar adorando hasta a los artistas, ¿verdad? Viéndolos como ídolos, porque yo recuerdo que a mí me gustaba mucho ir a conciertos. Fui a bastantes, pues, y recuerdo yo que cuando estábamos ahí, ¿verdad? El público, todos gritando, ¿verdad? Yo veía algunas chicas ahí emocionadas que hasta les tiraban besos, que les decían palabras, ¿verdad? Así como que los querían, ¿verdad? Pero unas palabras fuertes, ¿verdad? Y de todo se oía, ¿verdad? Y uno, pues ahí está emocionado, y cuando uno de los artistas tal vez se quitaba la chumpa y más se emocionaban, y pasaba todo eso, ¿verdad? O sea, es algo que como que uno se mete en el asunto, ¿verdad? Y yo me recuerdo en una ocasión que estábamos con mi hermano, me acompañó a un concierto, pero ese era concierto de rock. Yo nunca había ido a un concierto de rock. Y esa ocasión, un amigo pues tenía el ganas de ir, pero dijo, acompáñenos. Bueno, vamos, y todo el mundo haciendo cola y todo el mundo vestido de negro. Y nosotros pues no estábamos de negro, ¿verdad? Porque yo creí que era normal como otro concierto. Y toda la gente así con uno sus vestuarios, ¿verdad? Y resulta que estando, todo lo que nos costó entrar, cuando estábamos adentro, resulta de que ya no cabíamos. Ya no cabía a la gente y ya no pudieron entrar unas personas. Y estando nosotros en la parte de hasta atrás, ¿verdad? Del portón, los que estaban afuera, como no pudieron entrar y habían pagado, empezaron a agarrar piedras. Así grandes, de todo tipo, y empezaron a tirar a todos los que estábamos adentro en el concierto. Y fue una situación que uno dice, realmente esto no tiene nada, ¿verdad? Ahora que yo me doy cuenta, ahora lo veo desde otra perspectiva, ¿verdad? Yo digo, realmente
el Señor lo guardó a uno, ¿verdad? Porque en medio de todo eso pudieron haber hasta balazos, ¿verdad? Decía yo, o cualquier otro tipo de situación, ¿verdad? Porque realmente uno se queda sorprendido de todo lo que uno vive en esos conciertos, ¿verdad? Pero Sí. a lo que voy es que realmente a mí sí me impactó el Señor a través de la música, porque yo me recuerdo que cuando conocí al Señor, Eddie que fue el Señor el que permitió que Eddie Conoció al músico también. fuera el que el Señor usara, ¿verdad? Fue el vaso que Dios usó, y cuando yo me convertí al Señor, pues en mi casa pues oíamos música y a todo volumen, y resulta de que, bueno, yo ya me había convertido, pero en mi casa la música seguía porque era todo el día, ¿verdad? La música siempre estaba ahí. Y entonces un día platicando con él y le digo, mira, fíjate que quisieras ver si me puedes conseguir música, porque fíjate que en la casa pues, siempre hay música de la que no debo de oír ahora, le dije yo, y me gustaría escuchar esa música. Entonces él empezó a conseguirme cassette, empezó a grabarme música en cassette, y iba de grabar música, y llegué a tener pero un muy buen paquete de música, y era desde que me despertaba. Hasta me compré una mi grabadora para estar en mi cuarto y con la música. Y yo decía, cuando yo conocí al Señor, decía, bueno, me voy a convertir al Evangelio, ya no me voy a vestir igual, ya no me tengo que comportar igual, pero yo creo que lo que sí nunca voy a poder dejar es la música, decía yo, porque yo me sentía muy, muy atada a la música, y porque desde niña, pues en mi casa siempre fueron bailarines, ¿verdad? Y siempre había fiesta por cualquier cosa, entonces yo decía, yo creo que eso sí no lo voy a poder dejar, porque la música sí me gusta mucho, decía yo. Pero ahí sí que uno piensa que no lo va a poder dejar, ¿verdad? Pero cuando también uno dispone su corazón para que el Señor haga su obra, Él lo hace todo, ¿verdad? Él es el que decide, ¿verdad? En qué tiempo lo transforma uno, porque yo empecé a escuchar esa música, esos himnos que me grabó Eddie, y era aquello que me ministraban, y que solo en mi cuarto quería estar. Después yo ya casi ni me gustaba estar afuera, porque yo prefería estar en mi cuarto orando, escuchando la música, porque me ministraba, ¿verdad? Y yo un día que fuimos a un concierto cristiano con Eddie, me quedé pensando, dije yo, a la qué diferencia de lo que yo me estaba perdiendo. Realmente sentí que yo me estaba perdiendo de mucho, porque para mí ir a un concierto en el mundo, para mí era lo mejor que me podía estar pasando. Pero cuando yo fui a esos conciertos decía, no, esto es totalmente diferente, esto me acerca a Dios, hace que yo lo sienta más en mí, ¿verdad? No es un Dios que está en el cielo, sino que hace que yo sienta que Él está conmigo y que yo pueda desahogarme con Él, ¿verdad? Sí, fíjate que pueda sacar mis lágrimas. Ajá. Perdona. Sí, cabal, ahorita escuchándote, me recordaba de un texto que menciona en David, creo que es el Samuel, primera de Samuel 23, donde Saúl dice que venía un espíritu malo y lo estorbaba, lo atormentaba. Y cuando a Saúl le venía ese espíritu que lo atormentaba. Cuando David tocaba el arpa, dice, el espíritu inmundo se alejaba. Entonces, miren qué tremendo, ¿verdad? Porque era la música, ¿verdad? Ministrando la vida de este hombre y alejando un espíritu malo. Entonces, vemos que hay ambientes espirituales, ¿verdad? Como esos conciertos que tú hablabas, o a veces en nuestro mismo cuarto, oyendo la música, como puede pasarle a algunos jóvenes. Ahí se están moviendo espíritus inmundos que se están atrayendo por lo que se está confesando, ¿verdad? Y como que la música abre un espacio en la mente y uno puede quedar vulnerable porque toca los sentimientos, toca el alma.
Y entonces puede entrar un espíritu de tristeza, un espíritu de depresión, o un espíritu de ¿cómo se llama? De decepción, por así decirlo, si alguien sufrió una decepción amorosa. En fin, puede entrar cualquier espíritu inmundo, porque la música hace eso, abrir un espacio en la mente o el corazón para atraer eso, y eso se vuelve una atadura, porque es recurrente, ¿verdad?, de estarla oyendo, porque toca una pasión de la carne. Por eso Pablo le decía a Timoteo, hablándole a los jóvenes, huye de las pasiones juveniles. Y eso es lo que tiene que hacer un joven, ¿verdad? Es huir de las pasiones juveniles. La música puede despertar pasiones juveniles. Entonces, mejor identifiquémoslas y venzámoslas, ¿verdad? En nosotros, ¿verdad? Por poner un ejemplo, pero sí, perdona, Vero, que te haya interrumpido, pero me vino la atención eso de que la música misma es un arma, ¿verdad?, de Dios, que aleja tristeza, que aleja de repente una depresión, que aleja sentimientos, y el poder de Dios viene cuando nos ministra, ¿verdad? Una ama de casa puede estar en su casa y todo, pero estar recibiendo del Señor, o un varón en su trabajo, etcétera. Hablando de ese tema, ¿qué podemos hacer los padres, ¿verdad?, para ayudar a nuestros hijos que vemos que están siendo muy atraídos a la música del mundo, para hablarlo así claro, y vemos en ellos ese comportamiento, ¿verdad? Porque ahora, antes, como decíamos, era una radio, etcétera, pero ahora es un celular que los acompaña al colegio, que los acompaña a cómo controlar eso. Platicamos de algunos tips, ¿verdad? De algo que dice la palabra para poderlos ayudar. Sí, yo creo que uno de los consejos que los padres deben de tomar en cuenta es el no prohibir, porque si tú prohíbes, más lo hacemos, ¿verdad? Sabes que el ser humano tiende a hacer lo prohibido. Entonces, yo creo que lo mejor es enseñarles a escoger, ¿verdad? A escoger lo que realmente edifica sus vidas. Ellos mismos han escuchado, porque aunque uno no quiera escuchar la música, uno la escucha. Vas en donde vas, siempre hay música, ¿verdad? O en el mismo televisor, anuncios, todo, ¿verdad? La música siempre la va a escuchar uno en cualquier lugar, y es ahí donde el joven, ¿verdad? Si realmente nosotros tenemos a nuestros hijos que tienen al Señor en su corazón, es mucho más fácil. Cuando nuestro hijo tiene una conversión genuina, realmente es más fácil que él preste atención al consejo que uno le pueda dar. ¿Por qué? Porque él mismo se va a ir dando cuenta que realmente esa música, primero, no le agrada a Dios, segundo, me aleja del Señor, ¿verdad? Entonces, él mismo va a ir tomando medidas, él mismo va a discernir qué debo escuchar y qué no debo escuchar, qué me bendice y qué no me bendice, ¿verdad? Entonces, realmente eso es lo que nosotros como padres tenemos que tomar en cuenta. Primero, ver que nuestros hijos sí tengan una conversión genuina, ¿verdad? Nuestros hijos muchas veces nos pueden preguntar, mami, ¿qué tú opinas si yo escucho música del mundo? Porque hay música que no dice cosas malas. Ellos pueden preguntarnos eso. Sí, puede que no diga palabras ofensivas, que falten al respeto, pero te edifica escuchar esa música, ¿verdad? Es la pregunta, ¿verdad? ¿Crees tú que cuando tú la escuchas te acerca al Señor o te aleja? Entonces, a veces no es tanto el que uno imponga, sino que ellos mismos pueden dar la respuesta a través de uno cuestionarlos cómo esta música está afectando sus vidas, ¿verdad? Claro. Amén. Excelente. Fíjate que me gustaba ese principio que ponías, que los hijos deben de tener su experiencia con Cristo, nacer de nuevo, porque eso los va a ayudar a escoger lo mejor. Y fíjense que encontré una cita en Hechos, capítulo 19,
que describe bien eso. Se los voy a leer para que vean qué bonito está. Hechos 19:17. Dice, supieron esto todos los habitantes de Éfeso, tanto judíos como griegos. El temor se apoderó de todos ellos y el nombre del Señor era exaltado. Esto, lo que está narrando ahí, se recuerdan de un espíritu inmundo que dejó desnudo a algunos, de un tal Esceva, que dijo en el Cristo que predica Pablo. ¿Se recuerdan? Entonces, eso es lo que está escribiendo ahí. Dice, también muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando todas las cosas que practicaban. Entonces, miren lo que hace el nuevo nacimiento. Uno empieza a confesar lo que practica y tal vez eso no le agrada al Señor. Y mire lo que practicaban ellos. Muchos de los que practicaban la magia, juntando sus libros, los quemaban. Entonces, el que ha nacido de nuevo, el que tiene esa experiencia en Cristo, sin que le digan qué hacer, ellos mismos saben que lo que están haciendo no está bien. Entonces, un hijo que ha sido enseñado o un hijo que empieza a experimentar esa música del mundo, la nueva naturaleza de Cristo le va a decir, mira, eso que estás practicando no le agrada a Dios, porque puede hacerlo escondidas. Y entonces él mismo va a confesar al Señor y le va a decir, Señor, de veras, esto no te agrada. Y dice que quemaron esos libros a la vista de todos y calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata. Así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. Entonces creo que cuando alguien pasa esa experiencia en Cristo, y nuestros hijos la deben de pasar, ellos van a empezar a escoger lo bueno. Y si hay algo que están practicando, lo van a traer al Señor, porque el Espíritu hace eso. Fíjense, hace eso. Yo recuerdo cuando yo me convertí al Señor, a mí me gustaba la música, tenía discos de rock, de un grupo tal Queen, por ejemplo, valga el nombre, y así un poquito de rock. Entonces, cuando yo me convertí al Señor, a mí nadie me dijo nada. Yo fui a agarrar los discos y los fui a quemar. Yo los fui a quemar. Entonces, y mi mamá no era cristiana, sí, no era nada. O sea, es decir, no era cristiana. Ella se convirtió al Señor después. Sin embargo, quien me mostró a mí eso fue el Señor. Fíjense, no había sido adoctrinado, no había aprendido muchas cosas en la palabra, estaba recién convertido. Pero el Espíritu me fue diciendo, eso está bueno, eso está mal. Y entonces quemé todos esos discos, porque sí, era algo que me tenía atado, como tú hablabas, Vero. Entonces, yo creo que esa es la parte que tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Hermanos, vamos finalizando ya, el tiempo nos avanzó, el tema da para mucho. Vamos a apartar un día en el Ministerio Familiar para explicar más de esto, pero queremos dejarles ahí una exhortación que el apóstol Pablo dice en Filipenses 4, dice, si hay algo honesto, sea algo puro, sea algo verdadero, sea algo justo, dice, en esto pensad. Pasémosle ese filtro a la música que oímos. Es verdadero, es puro, es justo, te edifica, como decías, Vero, te hace acercarte más al Señor, o te despierta sentimientos impuros al Señor, te despierta otras intenciones que no son del Señor. Pasa el filtro, porque si es de Dios y pasa ese filtro, en eso pensad, dice. O sea, en eso pongan su mente. Y yo creo que esa exhortación podemos dejarle a los padres, ¿verdad? Que no pierdan toda esperanza, sino que empiecen a orar al Señor, que el Señor quite ese deseo. Si ven que hay hijos que están muy involucrados en eso, para que el Señor, poderoso es Dios para sacarlos de eso, hermanos, y darnos esperanza. Finalmente, a la iglesia de Éfeso, dice el Señor, cuando se presenta a la iglesia de Filadelfia, en el capítulo 3, dice, yo soy, dice, el que tiene la llave de David. Ese es el tabernáculo que va a ser restaurado. No dice un templo, un tabernáculo era una tienda, y la presencia del Señor ahí la tenía David. Entonces, que nosotros en nuestra tienda esté el tabernáculo del Señor, llevándonos a darles esas expresiones de admiración, de adoración,
¿verdad? Que Él espera de nosotros, limpiándonos y purificando nuestra manera de pensar. Así que, hermanos, les agradecemos su sintonía. A Eddie y Vero, gracias por acompañarnos en el programa Familias de Pacto, y les invitamos a nuestra reunión hoy a las 4 de la tarde en el Ministerio Familiar, donde seremos edificados en la palabra del Señor. Dios les bendiga. Bendición. Todos los sábados a las 4 de la tarde te invitamos a participar en nuestro Servicio Familiar. La reunión es en el Salón Juvelim. Hay atención especial para jóvenes y adolescentes. Y también para niños. Asiste con tu pareja e hijos y estrecha lazos familiares en Cristo Jesús. Te invita Ministerio Familiar de Iglesia Elim Central. Hemos definido en nuestro corazón ser familias de pacto, porque nos debemos a un Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Te invitamos a participar con nosotros el próximo sábado a partir de las 8 de la mañana. Familias de Pacto. Es un programa producido por el Ministerio Familiar de Iglesia de Cristo Elim Central.